¿Fue ese? ¿Sí lo hicimos, jóvenes? Sí, bueno, no entendí muy, bueno, no estoy seguro de las respuestas, pero sí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Me escuchan? Si no quiero que lo copien, quiero que lo entiendan por si lo hicieron mal. Ahorita corrigen y si no lo hicieron, pues ahorita lo hacen. Vamos a ver. Tenemos dos fuerzas, una F1, que es de 40 newtons, y observamos, de acuerdo al dibujo, que esa fuerza está sobre el plano X menos Y. Esta referencia, esta línea punteada, me indican que el vector está sobre el plano. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Observamos que tiene una componente positiva en X y una componente negativa en Y. Veamos. La componente en X es cateto adyacente y la componente en Y es cateto opuesto. Entonces, la componente en X, ya dije que es positiva, y es igual a 40 por coseno de 40 grados. Y para ubicar el eje X en forma vectorial cartesiana, utilizamos el vector cartesiano unitario Y. Para el eje Y utilizamos J y observamos que en J es negativa, por eso es menos, y al ser cateto opuesto es 40 por seno de 40 grados, negativo por la posición del vector. Entonces, en forma vectorial cartesiana, F1 es igual a 30.6i menos 25.7j newtons. Vamos a ver F2. Para F2, este ángulo de aquí, de 60 grados, me va a ayudar a encontrar la componente en Z o en K de F2, la proyección en el plano menos XY, y esta proyección y este ángulo de 50 grados me va a ayudar a encontrar la componente en X, que es negativa, y la componente en Y, que es positiva. Veamos. F2. F2 va a ser igual a F', que es esta, más FZK. ¿Estamos de acuerdo? F', al ser el cateto adyacente al ángulo, pues es con coseno, F'. Coseno de 60 por la magnitud de la fuerza, que son 60. Más, vamos a FK, es cateto opuesto, seno de 60 por la magnitud del vector, que es 60K. Entonces, esto es igual a 30. Nótese que aquí no le pongo ni I, ni J, ni K. Esto es una proyección en el plano. 30. 52K, esta sí es componente del vector F2 en el eje Z. ¿Hasta ahí está bien, jóvenes? Sí, Ok. Entonces, con la proyección, observamos que F' está compuesta de Fi y de Fj. ¿Es correcto? Veamos Fi, o la componente en I. Es cateto opuesto, ¿estamos de acuerdo? Y la magnitud de la proyección son 30. Y al estar en la parte negativa del eje X, la componente es negativa, menos 30 por seno de 50i, más la componente en Y es positiva, es el cateto adyacente al ángulo de 50 grados, por lo tanto es coseno, más 30 por coseno de 50j. F' expresado en formas vectoriales menos 23i más 19.3j. F2 completo va a ser igual a menos 23i más 19.3j más 52k. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Sí. Ok.
Profe, yo me perdí. Entonces, ¿Por qué en F' ocupamos 30 por seno de 50 y no los newtons completos que serían los 60 de F2 de la parte de arriba? porque ya no estamos trabajando ahorita con la fuerza de 200, sino que estamos trabajando con la proyección aquí. Y esta proyección vale 30. Ya, ok. Es la proyección. Esta proyección me va a permitir calcular la componente en X y la componente en Y. Ok, Obviamente, gracias. esta proyección de 30 sale de la fuerza de 60 newtons. De aquí está, F'. Es coseno de 60 por 60. Eso nos da 30. Sí, ¿Sale? sí, ok, gracias, profe. Sí, gracias. Ok. Entonces, fuerza resultante es igual a F1 más F2. Tomamos F1 en forma vectorial cartesiana con F2. Tomamos en I. ¿Cuánto nos da en I? 30.6 menos 23. Menos 23. 7.6 I. ¿Estamos de acuerdo? En J, menos 25.7 más 19.3 menos 6.4 J. En K, aquí no hay en K, 52K. Esta es la fuerza resultante expresada en forma vectorial cartesiana. Su magnitud, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, 53 newtons. Su dirección y sentido, los cosenos directores, alfa, beta y gamma. Coseno de alfa es igual a la componente en X entre la magnitud, pero eso es coseno de alfa. Alfa es igual a coseno a la menos 1 de este cociente, y eso es igual a 82 grados. Coseno de beta es igual a la componente en Y entre la magnitud. Menos por 121, 97 grados. Gamma es igual a la componente Z de la magnitud. Eso es coseno de gamma. Gamma es igual a coseno a la menos 1 de 0.9811, y eso es igual a 11 grados. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. ¿A alguien sí le salió? A No, mí, ay, no, a mí me ¿No? salió muy parecido, pero justo le quería preguntar que cuántos decimales es lo mejor utilizar. Pues una o dos cifras después del punto. Si redondeamos bien, aunque hacemos una cifra o dos cifras después del punto, no nos alejamos mucho del problema, del resultado correcto. ¿Vale? Sí, porque de hecho todas las respuestas me varían por muy Ujú. poquito, Sí, pero sí se sí, acercan ya mucho. por redondeo. Ok, entonces estaría bien. Sí, una o dos cifras después del punto, pero obviamente hay que redondear bien. Si si es 85.4, pues es 85.4. Si es 85.47, 85, se redondea a 0.5. ¿Sí me explico? Sí, sí, está bien. No nada más es de borrar los números y ya, obviamente. ¿Lo hacen o lo copian o qué hacen, jóvenes? ¿Nos da 5 minutos para intentarlo? Ok, entonces dejo de compartir, ¿no? O lo dejo. Si se atoran, ven la pantalla. ¿Cómo ven? Sí, Sí, está profe, por bien, favor. gracias, profe. Sí, por favor, profesor. Ok.
Ya te hablo más yo que tu novio, Arlet. Ay, profe, no, no se preocupe. A ver, bueno, Rosas decidió irse a título. Sí, sí me comentó, profe. Dijo que no podía, y pues yo creo que no es tanto que no pueda por fechas, y más bien no puede por conocimientos. Cariño Martínez, igual a título, pero ese pues, nunca dio señales de vida, ¿no? Bien, no. No eligió ni nada, ninguna opción. Cruz de la Cruz también está en título, ¿no? Sí, García García también. sí, también. Guerra Miranda optó por examen en línea. Sí. Hernández Ruiz, Julia Leticia, no optó por nada porque ni siquiera escogió, ¿no? Sí, exacto. Miranda Casimiro, igual, ¿verdad? Sí, igual y creo que no volvió a entrar hoy. No, por eso aquí ya le puse el título porque no eligió nada. Pando Barajas, igual, y Pérez Baeza, pues igual la mandamos a título, ¿no? Sí, sí, sí. Ramírez Hernández Rigel, igual, pues tiene 17, 14 faltas. También lo mandamos a título, ¿ah? Sí. A Ramírez Hernández Rigel, Samantha. Sí, ella hoy sí se metió, profe, pero sí dijo que extra, ¿no? Bueno, en línea. Ah, es correcto. Extra en línea, sí, tienes razón. Sí, ok, para programárselo. Ramírez López Josué, Él dijo que examen presencial. pero no le dije cuándo, ¿verdad? Yo le dije que lo más seguro era que mañana. Ok, entonces, le avisas, ¿no? Sí, ¿qué día sería su examen de él? ¿El Pues, martes, pasado y mañana? de una vez mañana, ¿no? Sí, profesor, sí, sí, sí. Eh, y luego está Salazar Arredondo, que pues tiene una asistencia y 30 faltas, no eligió nada. Sí, él sí también creo que a título, ¿no? Sí, Albala Bryan, igual. Sí, también Sánchez Flores Loatzemi, igual. Y ya. Entonces nada más programamos a uno, sí, a uno, profe. porque dos son en línea y él va a ser presencial, lo haremos mañana. Sí, profe, bueno, sí, yo le comento Le que mañana. avisas, ¿no? Tú vas hasta el miércoles, ¿verdad? Sí, profe, Ok, porque mañana tengo exposiciones. perfecto. Sí. Sí, entonces le avisas a Ramírez López Josué que pues, mañana mismo, ¿no? Sí, profe, entonces ahorita les mando un mensaje y ya, para que mañana se presente. Ok, gracias. Sí, usted, profe, hasta luego. Hasta luego.
¿Sí quedó? Sí, profe. Sí, ¿los demás sí quedó, jóvenes? ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Vector de posición. Copiamos, por favor. Jóvenes. Sí, profe. Sí, profe. Ok.